Hola, bienvenidos amigos del emprendimiento y de la innovación. Este es el podcast número 6, así que hoy vamos a continuar con este tema tan interesante sobre las organizaciones exponenciales en una segunda parte. Acuérdense de los 11 atributos que estábamos hablando en aquel momento. Ya llevamos los 6 primeros atributos y nos quedan los últimos 5 atributos. Recordemos que en las organizaciones exponenciales existen, y en la figura que ustedes están viendo ahorita, y para los que están escuchando el podcast, el modelo de las organizaciones exponenciales es como un cerebro con dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo. Cuando miramos el hemisferio derecho, estamos viendo, observando unos atributos que tienen que ver básicamente con todo lo que es externo a la compañía, a la organización. Pero cuando estamos viendo el hemisferio izquierdo, estamos observando la parte interna de la organización. Y los dos, obviamente, están hechos para gestionar, acuérdense, la abundancia, la exponencialidad. Entonces, en este capítulo vamos a centrarnos en ese hemisferio izquierdo y que tiene un acrónimo. Ese acrónimo, si el anterior del hemisferio derecho era scale, escalar, escala, ¿okay? El hemisferio izquierdo tiene también un acrónimo que es ideas, ideas. Y este acrónimo ideas lo vamos a estar desarrollando parte por parte, de tal manera que ustedes puedan establecer no solamente una diferenciación con esta parte derecha, sino también una interacción, que básicamente es lo que se quiere. Y con esto completamos los 11 atributos. Acuérdense que existe sobre todo un propósito transformador masivo que se convierte en el atributo principal, en el atributo número 1, y con este completamos los 11 atributos de las organizaciones exponenciales. Vamos a seguir con lo que menciona el libro de organizaciones exponenciales de Salim Ismail, pero también hoy digamos que vamos a tomar un poco este es el segundo libro, que es el de transformación exponencial, y este segundo libro pues obviamente es algo obviamente un poco más práctico, y siendo más práctico pues obviamente tiene incluidos algunos elementos interesantes, sobre todo que muestra muy bien, digamos, cómo es el desarrollo de cada uno de estos atributos, tanto de la parte derecha como de la parte izquierda, sino que quería mencionar hoy dentro de la parte izquierda. Muy bien, vamos entonces a entrar a ideas. Y para entrar a ideas, pues obviamente hay que mencionar que todos los outputs, que todo el producto que sale de ese hemisferio derecho, de esa parte derecha, de esa parte externa, pues debe ser procesado y, digamos, en algún momento manejado de una manera muy especial para que no solamente rinda resultados dentro de la compañía, sino que obviamente genere aún mucho más abundancia. Quedarnos con la parte externa, quedarnos con tener personal bajo demanda, o tener, por ejemplo, algoritmos, o como estábamos viendo, por ejemplo, activos externos o apalancados, pues está muy bien. Pero bueno, ¿qué hacemos con eso? Esta es la parte en donde nosotros podemos comenzar a gestionar esos elementos que nos han entregado esa parte externa, y los ponemos a disposición de los que van a controlar en la compañía para que obviamente tengamos el mejor beneficio, el mejor resultado. Muy bien, la parte ideas
Es una parte interesante y vamos a comenzar entonces con la primera, la primera parte del acrónimo que es la I, es la interfaz. Y esta interfaz, pues obviamente creo que todos conocemos las interfaces, pero si el término quizás sea un poco complejo, es la manera como los usuarios van a actuar con los usuarios, en este caso la comunidad, los socios, los mismos empleados, el personal, y también cómo van a intercambiar información. Estas interfaces ya son muy famosas porque alguien desarrolla, los desarrolladores, si ustedes ven, hacen unas cosas rarísimas dentro de la parte digital que probablemente sean códigos que en algunas ocasiones son absolutamente incomprensibles. Si nosotros presentáramos esos mismos códigos a la comunidad, a los consumidores, incluso en muchas ocasiones a los mismos empleados, pues lo entenderían quizás solamente los ingenieros de sistemas, los especialistas, los desarrolladores estarían en su mundo, pero realmente nadie se vería beneficiado. Entonces, lo que ha pasado básicamente es que se genera una interfaz y esa interfaz lo que hace es mejorar algo que se denomina la experiencia del usuario. Entonces, cuando usted revisa su teléfono en cualquier aplicación, cualquier app, pues entonces esa aplicación ya es una interfaz que le permite a usted enviar, recibir, revisar, cambiar atributos, en fin, es un sistema que es más amable con el usuario. Y para eso entonces se hace un estudio específico y ustedes deben llegar a entender cómo va a pensar el usuario, cómo lo va a manejar. Puede ser una idea maravillosa, pero si la interfaz es muy compleja, pues obviamente va a tener un rechazo. Entonces, esto se llama una experiencia de usuario. Y la experiencia de usuario quiere decir que cuando le llegue, cuando la persona se enfrente a esa interfaz, pues el usuario va a decir, oiga, esto es muy fácil. Ya es simplemente yo escojo, bajo este color, escojo este atributo, escribo lo que tengo que escribir, selecciono lo que tengo que seleccionar, le doy enter y ya, qué cosa tan sencilla. Puede que internamente haya una complejidad enorme dentro de todo este proceso, pero la experiencia del usuario es lo que más interesa allí. Esto es quizás lo que se denomina la parte visual, porque si existe una parte interna de código y una parte interna de desarrollo, obviamente, en donde están metidos muchos algoritmos y mucha información y mucha data que llega y se analiza, pero eso no lo tiene por qué saber el usuario. Si vamos a mirar esta parte de la interfaz, pues obviamente tenemos que llegar a tener unas maneras de cómo llegar a implementar. Entonces, precisamente se habla de lo primero que hay que hacer es identificar las fuentes de abundancia a las que estamos accediendo. Acuérdense que las fuentes de abundancia pueden ser muchas, pueden ser información, por ejemplo, pueden ser activos apalancados, entonces lo que estábamos viendo anteriormente en el podcast pasado, que a propósito, para revisar el podcast pasado, pueden verlo, o sea, los primeros 6 atributos lo pueden ver en este link que está apareciendo en la parte superior. Pero estos activos apalancados mostrábamos, por ejemplo, que aunque las pequeñas compañías se pueden surtir de
aplicaciones para poder desarrollar enormemente su negocio, pues otros han ido mucho más allá. Por ejemplo, Uber no tiene ni siquiera un vehículo y sin embargo es la empresa de transporte más grande. Y Airbnb, pues obviamente no tiene ningún hotel y sin embargo es más grande que cualquier cadena de hoteles en el mundo. Quiere decir que se cogen de otros activos que ya existen en el mundo y generan su negocio a través de activos que no existen. En este caso, las fuentes de abundancia pueden ser activos apalancados, también activos externos. Las fuentes de abundancia son muchas, entonces identifíquenlas. Lo segundo, se trata de humanizar la interacción. Sabemos que existe inteligencia artificial, que existe Big Data, que existen algoritmos, que unas cosas absolutamente incomprensibles para la mayoría de personas en el mundo. Lo interesante aquí es humanizar esta interacción para maximizar la experiencia del usuario y mejorarla continuamente. Hay unas interfaces pobres, aburridas, que las personas no se sienten a gusto, solamente que ya las personas comienzan a comparar unas interfaces de gran desarrollo, de gran experiencia del usuario, y si usted presenta una demasiado básica o demasiado con una experiencia del usuario muy mala, va a ser rechazada. Así que ese desarrollo es muy importante. Lo tercero es que se deben crear procesos estandarizados, obviamente para que las personas puedan acceder a esa información, y la utilización obviamente interna de algoritmos para mejorar y para automatizar esos procesos que las personas antes hacían manualmente. Los algoritmos lo que intentan es automatizar esos procesos de una manera mucho más ágil, mucho más rápida, obviamente. Hay que evaluar esas interfaces con pruebas piloto. No, por favor, no saquen producto final antes de evaluar esas pruebas piloto rápidamente. Y esto permite obviamente que nosotros tengamos un control en estas fases iniciales antes de sacar producto final al mercado. Sería terrible sacar un producto final al mercado sin haberlo probado. Y por último, hay que actualizar esas interfaces con mucha regularidad. Por eso el mantenimiento de las plataformas, el mantenimiento de las interfaces es tan importante, porque obviamente hay más data, más información que se ha recogido y obviamente hay que actualizarlo. El mundo es cambiante, ya no se puede sacar el mismo par de zapatos que se sacó hace 2 o 3 años y seguirlo vendiendo. No, aquí en el mundo digital no es así, seguimos avanzando a una gran velocidad. Muy bien, esto con respecto a las interfaces, que creo que todos ya hemos experimentado de una u otra manera. Hemos experimentado YouTube, hemos experimentado Google, hemos experimentado muchas cosas. Vamos entonces con la segunda, que son los tableros de instrumentos. Estos tableros de instrumentos, pues, digamos, hay una gran cantidad de datos disponibles para poder analizar. Y sería absurdo para el desarrollo inicial y el posterior crecimiento de una organización, pues comenzar a analizar esos datos uno por uno y quizás en algunas ocasiones en forma desorganizada. Entonces, hay las organizaciones exponenciales requieren una nueva manera de organizar esa información. Y para esto precisamente son los cuadros o los tableros de instrumentos. Esta es muy interesante porque estos tableros de instrumentos que antes estaban como muy centrados en las personas solamente de data, de las personas que generaban la información, pues ahora estos tableros de instrumentos con las interfaces más sencillas están expuestos, digamos, los puede observar y los puede manejar cualquier persona de la organización. No solamente esto democratiza todo, sino que hace un ambiente de trabajo mucho más agradable porque todos tenemos acceso a la misma información en el mismo tiempo.
No existe una parte de la organización que sea secreta y que de ella salen algo y que ella solamente guarda ciertos conceptos secretos, informaciones que solamente ellos saben. No. ¿Por qué? Porque en este momento la información permite interacción entre las partes de la organización. Estos tableros de instrumentos es interesante que nos permiten información en tiempo real, y esto era absurdo si lo pensábamos hace algún tiempo, porque la información tenía que ser procesada y probablemente llegaba tarde, y como las datas se cogen de varios puntos, el Big Data, digamos que nos llegan informaciones de muchos puntos. Entonces lo interesante de los tableros de instrumentos es que se pueden tomar decisiones a tiempo. Ya no se requieren, por ejemplo, estas reuniones trimestrales para generar lo que en algún momento se denominaban los informes, informe trimestral o informe anual. Imagínense usted esperando 3 meses para saber algo, o en este momento esperando un año para poder saber cómo se está comportando su organización. Es absurdo porque como está cambiando tan rápidamente todo y porque estamos en una organización exponencial, necesitamos datos prácticamente en tiempo real para poder tomar decisiones muy rápidas día a día. Es, por ejemplo, cuando usted está trabajando, por ejemplo, con data marketing, en donde usted se está surtiendo de todo lo que son sus campañas, pero también, obviamente, usted se está surtiendo de muchas estadísticas al mismo tiempo que le están botando sus instrumentos en tiempo real, y usted puede que tenga un equipo de data que le esté analizando todos esos inputs para sacar resultados a tiempo. Entonces existen una cantidad enorme de herramientas súper interesantes que le permiten a usted recoger información, analizarla, porque eso es una cosa muy importante, analizar esa información para poder tomar acción a tiempo. Subió, bajó, se mantuvo, el costo es complicado, es algo que usted tiene que decidir. Lo que pasa es que hay muchas datas de las cuales usted se tiene que surtir. Entonces, por eso les digo que antes era tan complicado, porque solamente ciertas personas manejaban eso y entonces hacían las reuniones gerenciales y solamente ciertas personas sabían. No, ahora los resultados de todo, obviamente, si hay un equipo trabajando en bajar la información de una manera mucho más accesible para todos, pues mucho mejor, pero todos tienen acceso a la misma información. Hay unos objetivos de resultados clave que son los OKR, y estos nos permiten básicamente dar respuesta a dos preguntas que realmente son muy importantes. La primera son los objetivos. ¿A dónde quiero ir? ¿A dónde quiero ir? Y esto es súper importante porque las personas en muchas ocasiones comienzan a desarrollar procesos e inclusive proyectos, ideas de negocio, y uno se pregunta, y bueno, ya, ¿realmente a dónde quiero ir? O sea, si tengo unos bonitos zapatos que fabriqué, pero ¿qué hago con esos? ¿Qué voy a hacer con esos? Voy a mercadearlos, voy a promocionarlos. Este es el primer modelo y realmente este primer modelo me va a llevar a un segundo, a un tercero, a un cuarto modelo diferente, más cómodo, más tecnológico. ¿Qué es lo que quiero lograr? Y lo segundo, que eso es realmente súper importante en las mediciones, es cómo sabré que yo estoy llegando a esa meta. Puede que sea intermedia o puede que sea final. Si yo sé que estoy llegando a esa meta, yo digo, wow, ya cómo lo he evaluado, cómo estoy llegando a esa meta. Si estoy llegando a esa meta es porque he logrado pasar por ciertas fases, y esas fases pues obviamente me han permitido llegar a esa meta con éxito. Pero si no sé que he llegado, entonces sigo trabajando y resulta que el tema o no trabajo, porque de pronto veo la meta muy lejana y de pronto ya estoy llegando a esa meta. Debo medir.
medir, las mediciones que me dan los tabelos de instrumentos son vitales. Así que esto es algo súper importante para todo este tema de las organizaciones exponenciales, pero si digamos que ustedes dicen, no, yo no quiero hacer una organización exponencial, yo quiero mi negocio, pues también es importante un tablero de instrumentos en la compañía para que lo logre acompañar a usted en todo el desarrollo y tomar decisiones a tiempo. Muy bien. No me meto también con otro tipo de datos que en algún momento podrían estar necesitando ustedes en sus compañías. Pero también aquí nos dice cómo implementarlo. Entonces, por ejemplo, hay que identificar las metas claves, las métricas claves para tu negocio. ¿Cuáles son las métricas claves? Existen, dependiendo obviamente de cada negocio y dependiendo de lo que yo necesito. Entonces, por ejemplo, marketing utiliza una cantidad de métricas súper importantes. No vamos a meter con eso porque inclusive cada red social nos arroja ciertas métricas que nosotros quisiéramos conocer. Pero hay unas métricas que requiere tu negocio. Estas métricas necesitamos identificar. Identifica el público. ¿Por qué razón? Y esto quizás sea muy básico, como lo hemos mencionado, sin saber quién es el público, sin saber quién es el cliente ideal, el buyer persona o como ustedes le quieran decir. Pues es muy complicado porque dependiendo del público se requerirán ciertas métricas específicas para poder determinar cómo voy a llegar a él. Haz un seguimiento, recoge y analiza la información en tiempo real. Y esto es importante. Todos los datos deben llegar a un repositorio y este repositorio, díganle como quieran porque hay muchos en el mercado, obviamente. Y nos permite tener la información allí y poder analizarla. Obviamente sí existen unos elementos que se le van conectando a este gran repositorio, pues para que arrojen resultados mucho más exactos. Entonces, si ustedes ya saben, por ejemplo, los mapas de calor, por ejemplo, para revisar cuál ha sido la búsqueda en las páginas de internet, pero también los datos que botan las redes sociales o las campañas de marketing digital. En fin, hay de todo porque ustedes pueden realmente meter allí y conectar lo que ustedes necesitan. Implementar un marco de trabajo para la fijación de metas, y esto es súper importante en el sentido de que debe existir una meta hacia dónde llegar para saber si yo he llegado o no, como lo que dicen las OKR. Entonces, es necesario determinar ese marco y para determinar una fijación de metas. Pueden ser unas metas intermedias o pueden ser la meta ya final. Y por último, haz que las métricas sean transparentes y accesibles a todo el mundo. No ocultes información. Ocultas información, por ejemplo, de marketing y las personas que en algún momento están haciendo desarrollo de productos se pueden llegar a ver afectadas solamente porque ocultaste o porque maquillaste información. Eso no se hace, es mejor que la información sea transparente y accesible para todos. Muy bien, vamos entonces entrándonos a la tercera característica de nuestra organización exponencial, que es la experimentación. Y esta experimentación, mira que tiene que ver mucho con este libro que creo que muchos lo conocen, el método Lean Startup. Eric Ries, pues obviamente generó el gran cambio mental en este tema, así que te lo agradecemos, tienen que leerlo, lo tengo todo marcado como siempre el libro, pero les va a dar muchos parámetros para esta parte, en la parte de experimentación. Hay necesidad, obviamente, de generar hipótesis que tenemos que comprobar. Y estas hipótesis son interesantes porque no dejan de haber. Cuando comencemos a pivotear, cuando comencemos a iterar,
comenzamos con hipótesis. Lo primero, pues obviamente, es si la idea de negocio, pues, es la que es, si realmente es una necesidad sentida o no. Porque en muchas ocasiones nosotros comenzamos con ideas de negocio que son súper maravillosas y, wow, esto me va a hacer millonario, realmente voy a estar cotizando en bolsa de valores en muy poco tiempo, la rentabilidad, yo hice un modelo eh, financiero y con lo que yo veo en un análisis ácido, eh, estoy en punto de equilibrio muy pronto, estoy generando utilidades muchísimas muy pronto, todo está muy bien. Eso es el método antiguo. Pero la pregunta es, eso lo estoy haciendo para mí, pero hay una pregunta clave y es, ¿y al cliente le gusta? Porque si no le gusta al cliente esa super idea tan maravillosa que va a generar rendimientos y que va a generar utilidades tan pronto, cuando tú la lleves al mercado te vas a chocar contra una realidad dura y costosa. Entonces, aquí hay una persona que admiro mucho, que es Steve Blank, que bueno, no tiene inicialmente los 4 pasos de la epifanía, el gran libro de aquel, pero que ahora últimamente con su hermosísimo libro, es un espectáculo que se llama El Manual del Emprendedor, pues nos ha enseñado mucho de este tema. Pero hay algo que todo esta corriente, incluyendo pues obviamente Lean Startup, dice: falla rápido y falla con frecuencia, mientras eliminas lo que no sirve. Así que falla, itera, pivotea, cambia, no te entristezcas. Esa primera idea inicial tan maravillosa, al final de todos los procesos, llevando obviamente todo este hermosísimo canvas del modelo de negocio de Osterwalder, y lo llenas completamente, te vas a dar cuenta que en una sola hoja estás viendo tu modelo de negocio y te estás dando cuenta que esa idea dice, wow, todo está muy bonito, pero resulta que, por ejemplo, no hay una manera adecuada de monetizar. Esto está complicado, que los costos son enormes. Yo no lo había pensado. Esas cosas nos permiten a nosotros comenzar a juntar y a pivotear, a cambiar, hasta que finalmente esa hermosa idea inicial, al final, está transformada en otra completamente distinta, pero mejor. ¿Saben por qué mejor? Porque es la que el cliente realmente quiere. Es interesante ir a probar en la calle. Es interesante hablar con los clientes. Sin eso, olvídense, ustedes pueden tener ideas perfectas, pero pueden llegar a fallar. Entonces, hay que hacer unas preguntas, quiero leerlas acá. Dice: ¿cubre el producto las necesidades del cliente? Es importante que lo sepamos, que lo resolvamos. ¿Cómo resolvía el cliente el problema o cubría la necesidad en el pasado? Si tú tienes ese producto, es tan maravilloso, el cliente que estaba haciendo para resolver ese problema. ¿Cuáles son los costos actuales creados por el problema del cliente? Ojo, pueden ser muy altos. ¿Deberíamos adaptarnos o cambiar nuestro rumbo? En este caso, pivotear o iterar. Ojo, tengan muy en cuenta eso. Esto en el método Lean Startup, pero también en la generación de modelos de negocio. ¿Estamos preparados para escalar el negocio o estamos pensando en la etapa inicial? Y lo mismo, ¿cómo implementarlo? Pues obviamente educa a tu equipo y ajusta los incentivos. Si no se educa al equipo, sobre todo a fallar, a cambiar, a iterar, las personas piensan que están en un caos. ¿Cómo así que comenzamos con una idea? Las personas están pensando que esto es normal
generar las ideas de negocio. Entonces que con la primera idea de negocio nos vamos y la escalamos como se hacía antes con esos planes de negocio absurdos. No, ya no funciona el mundo así porque el mundo está cambiando a una enorme velocidad. Entonces tenemos que entrenar al equipo para eso, para los cambios. Lo segundo es define la hipótesis y valora las propuestas. Si no hay hipótesis que validar en el mercado, entonces estás trabajando realmente con tu propio pensamiento y ese puede fallar. Entonces es necesario que nosotros comencemos a establecer hipótesis y medirlas en el mercado. El tercero, que quizás es una de las cosas más importantes, y es desarrollar y evaluar los experimentos que se hagan, los prototipos, los productos mínimos viables. Sin ellos es muy difícil medir si el mercado realmente está aceptando o no, pero no te vayas a completar una idea hasta el final, hacer el zapato hasta el final, hacer la bicicleta hasta el final o el automóvil hasta el final sin antes haber llevado fases, prototipos que nos permitan establecer la verdadera necesidad y sobre todo si el cliente va a aceptar esa propuesta de nosotros. Recoge y analiza información de los resultados de los experimentos. Recoja data. Sin esa data es imposible tomar decisiones. Aprende sobre estos datos, que es el numeral 5. Y por último, repite tu enfoque. Cuando uno repite, pues obviamente está no solamente aprendiendo de lo pasado, sino está mejorando lo que va a hacer del futuro. Muy bien, esto con respecto a la parte de experimentación. Vamos a irnos a una parte interesante, que es la parte de autonomía, en donde pues no muchos realmente están como muy contentos con esto, porque cuando hablamos de la parte de autonomía, entonces, ¿y por qué digo que no muchos están contentos con eso? Porque las empresas tienen un departamento de recursos humanos, y ese departamento de recursos humanos, con sus análisis de desempeño y sus criterios, en donde las personas tienen que rendir 8 horas y no se miden objetivos sino tiempo, por ejemplo, y las personas de recursos humanos con unas ideas en algunas ocasiones muy antiguas, otras no estoy diciendo que todas las compañías, pero sí antiguas, retrógradas, que datan de unos conceptos generados en las universidades bastante complicados, que lo que hacen es controlar el personal. Y entonces generan cosas tan sencillas como la fiesta del final del año o el Día de los Niños o cositas de ese estilo, y sacan unas pancartas y las personas en donde están los cumpleaños del mes. No sé si hayan visto eso, hayan sido partícipes o en alguna ocasión hayan vivenciado el tema. Pero cuando hablamos de autonomía en las organizaciones exponenciales, vamos un poco más allá. Aquí se habla de equipos multidisciplinarios, no especializados, que es muy interesante. Y estos equipos se autoorganizan. O sea, ¿se les deja eso a ellos? Sí. Se autoorganizan. ¿Por qué? Porque son personas que probablemente no cumplan con las características de un empleado formal, de esos de tarjeta, ni nada. No, ellos se autoorganizan. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es establecer un proyecto, y ese proyecto genera que hay personas, no sé si les haya pasado, yo por ejemplo trabajo mucho mejor en las noches. En el día genero como toda esa parte administrativa, pero si yo quiero generar dentro de la parte de creatividad, las noches para mí son perfectas. A una gran velocidad genero proyectos. Entonces, cada persona es distinta. Y entonces dice, no, mire, yo me comprometo, obviamente con unas normas, a que en tal fecha vamos a entregar el proyecto, pero déjeme, yo me organizo. No,
esto va a ser así, usted va a trabajar de esta manera, estos son los recursos y se les dice todo cómo deben ir y como una línea de producción, como si eso fuera así para un proyecto importante. Y entonces las personas lo que hacen es limitarse y al limitarse pues obviamente tienen problemas para generar algo grande que no generan lo que la compañía quiere. Y aquí es donde no hay cambios, donde no hay innovación, donde la creatividad se ve cortada. Ok, la autoridad existe. Esto es muy importante en esto de la autonomía. Claro que existe porque si no sería una anarquía. Pero existe una autoridad completamente descentralizada. Cuando miramos los organigramas, estos tan bonitos que les gustan a muchos auditores, que no sirven para nada a propósito, no los auditores, los organigramas. Entonces encontramos estas cascadas en donde encontramos al presidente de la compañía y a sus vicepresidentes y directores, bueno, en fin, van cayendo en cascaditas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona tiene una excelente idea y es la señora del aseo, porque ella es el público que va a comprar el producto realmente. Ella conoce las necesidades del barrio, de la ciudad, de la familia. Y quiere dar la opinión, ¿no? Y le toca pasar por un buzón de sugerencias probablemente, o por varias escalas, hasta llegar a la persona que va a tomar una decisión. Y esta persona dice, no, pues, ¿qué nos va a enseñar una señora que nos hace el aseo en la oficina? La que nos sirve los cafés, o la que ordena las cosas, o una persona que maneja la fotocopiadora, o una secretaria. No nos puede aportar nada. Nosotros somos las personas de desarrollo del producto. Somos los desarrolladores. Nosotros estudiamos, miren, nosotros nos leímos no sé cuántos libros, hicimos unas carreras y tenemos todo el conocimiento del mundo aquí. Así que es imposible que esto suceda. Aquí, en la autonomía, se permite entonces que los equipos de trabajo lancen ideas en las direcciones correctas para mejorar el producto. Esto es importante. Ok. Hay unas maneras de implementar esta autonomía. Lo primero es definir el propósito transformador masivo, porque es lo que genera, acuérdense, la emoción de ir a trabajar los lunes, de estar en la oficina y decir, esto no se acaba, yo tengo que lograr ese propósito transformador masivo y mi trabajo es súper importante para poder hacer eso. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo está contagiado de ese ADN, así que es importante. Identifica a las personas adecuadas. En esta manera de implementación, pues se cometen errores. Y por eso cuando hablamos de las organizaciones exponenciales en sus atributos externos, entonces cuando yo en el personal bajo demanda escojo realmente los que me sirven, hagan de cuenta esa película o esa serie de televisión hace mucho tiempo que se llamaba Misión Imposible, en donde la persona que iba a organizar la Misión Imposible cogía foticos de las mejores personas para reunir el mejor equipo de trabajo para la misión. Así exactamente es esto. Y no conformarse con lo que tienen, porque me tocó trabajar con ellos, los de siempre están ahí. Aquí existe la posibilidad de seleccionar al mejor personal para la idea específica. Mal haríamos nosotros en trabajar con una persona que no tiene ni idea de cómo analizar datos en ese sitio. ¿Qué hace esa persona con la información? Pues finalmente fracasaría y la compañía fracasaría. Establecer los equipos de trabajo. Hay unos equipos de trabajo para el proyecto, para todo el desarrollo, que los equipos de trabajo deben ser súper fuertes, y se van a dar cuenta de ese tema cuando estén desarrollando su producto o su servicio.
Implementa los marcos de trabajo y las herramientas que son necesarias para poder que estas personas con autonomía también tengan con qué trabajar. Si no hay elementos adecuados para desarrollar su trabajo, es muy complejo. Y sobre todo acuérdense de darles datos a las personas. Si no hay datos, es muy difícil que un equipo de trabajo de alto desempeño logre sacarlo mejor. Entonces, los datos son muy importantes. Comunica los objetivos que se quieren lograr a los equipos de trabajo. Y por último, implementa los tableros de instrumentos que veíamos anteriormente. Los tableros de instrumentos son los elementos que nos van a permitir democráticamente que todo el mundo conozca la información a tiempo. Perfecto, muy bien. Y ahora sí, vámonos con el último de los atributos de esta parte izquierda de las organizaciones exponenciales, que se llama tecnologías sociales, las tecnologías sociales. Y uno diría, pues tecnologías sociales pues deben ser como las redes sociales, algo así. Todo el mundo se comunica por la red social, se escribe chats o alguna cosa así. Más o menos, digamos más o menos. Entonces, existe algo que es súper importante, y es que en el mundo anterior hay una analogía con las tecnologías sociales, y era el punto donde los empleados iban a tomar agüita en el surtidor de agua, se servían agua y tomaban agua, o se servían café y pues todos comenzaban a conversar ahí, hacían una interacción en esos minuticos que tenían y conversaban, se contaban cosas, hablaban de un problema que tenían con su proyecto, se preguntaban cosas y se unían, interactuaban. Pero finalizaba el tiempo. Como que el reloj marcaba una campanita, por ejemplo, aunque fuera mental, y tenían que ir a conectarse rápidamente, porque el supervisor tenía que verlos. Y ya se iban para sus puestos otra vez, y esa sala, ese sitio de reunión, comenzaban como hormiguitas. Si uno los viera desde arriba, comenzaban como hormiguitas a irse para todas partes. Eso básicamente es la analogía de esta tecnología social. Entonces, aquí hay tres objetivos que nos vamos a plantear con la tecnología social. La primera es reducir la distancia entre obtener y procesar la información y la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque cuando estamos unidos, cuando las personas se comienzan a juntar, entonces ya no tienen que tener solamente ciertos minutos para poder interactuar, sino que todo el tiempo estar interactuando. Y al interactuar, al poderse preguntar, al poder ir hasta tal sitio, al poder recoger tal recurso, tal información, entonces yo digo, ya tengo el control de esto. Lo segundo es pasar de tener que buscar información a hacerla fluir a través de la percepción de cada persona. Entonces, es importante que los trabajadores ya no vayan dice yo, como tengo la información, digamos, a mi disposición, ya no tengo que ir a buscar a tal lado, ya no tengo que ir a investigarla, sino que la información como está ahí por los tableros de instrumentos que vimos, entonces esa información fluye y entonces esa permite que se generen ideas continuamente. Y por último, que es súper importante, si tenemos una comunidad de la que hablamos precisamente en el podcast pasado, a propósito, el podcast pasado, podemos también aprovechar la comunidad que hemos creado para pulir las ideas, para construir realmente lo que nosotros estamos buscando. Porque entonces también esta tecnología social nos permite a nosotros
comunicarnos con el exterior, no solamente con el interior. Hay 7 elementos de los cuales se compone una tecnología social, que son los objetos sociales, las corrientes de actividad, la gestión de tareas, el compartir los archivos, la telepresencia, los mundos virtuales y la detección emocional. Estos 7 elementos ustedes los van a poder encontrar en el libro de organizaciones exponenciales. Lo que básicamente buscan es generar interacción, y hay unos, por ejemplo, tan interesantes que, aunque el libro fue escrito en el 2014-2015, en este momento, después de la pandemia, mucho de lo que antes era ideal, en este momento es normal. Por ejemplo, la telepresencia. Antes era muy extraño hacer una reunión en lo que ya casi algunas personas usan, que se llama el Skype. Entonces se reunían por Skype y wow, eso era algo muy importante. O las reuniones, las teleconferencias o las videoconferencias. Wow. Pero ahora es lo normal. Todo el mundo se está reuniendo de esa manera, entonces hay telepresencia, todo el mundo se puede ver las caritas, algunos apagan la cámara, pero todo el mundo, digamos, que está allí reunido y está al mismo tiempo, en tiempo real, conociendo el concepto, conociendo las ideas de los otros. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, personal bajo demanda en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Costa Rica, en México, en los Estados Unidos, ustedes pueden hacer una reunión y al mismo tiempo todos están trabajando y ese es su equipo de trabajo. Entonces la telepresencia es interesante. Si hablamos de los mundos virtuales, pues obviamente hay no solamente realidad virtual, que nos permite a nosotros hacernos inmersión en un mundo, inclusive con gafas de realidad virtual, para poder ver un espacio que nos permitiría a nosotros comenzar a observar en tercera dimensión cuál es el mundo, digamos, que nosotros podemos llegar a crear, inclusive interactuar ahí. Y obviamente una parte que es digamos, que se menciona en el libro, que se llama la detección emocional. Para este aspecto también debemos tener una manera de implementar esta tecnología social. Entonces, lo mismo es definir el producto transformador masivo, que sin esto, pues obviamente también es muy difícil hacer todo. Analiza el entorno social actual para saber dónde realmente las interacciones son más beneficiosas para la compañía a nivel interno y obviamente también de lo interno hacia la comunidad que tenemos. Implementar las herramientas que nos van a permitir la interacción. Ya hay de todo, desde un grupo de chat por WhatsApp, desde una reunión por Zoom, por Teams, por cualquier plataforma que ustedes tengan disponible, un webinar, en fin, hay de todo para poder hacer eso. Es interesante algo con este proceso que ellos mencionan, y es que no sé si ustedes hayan entrado a una reunión de Zoom o de Teams en donde todo el mundo tiene la cámara apagada. Aquí en la organización exponencial se sugiere que tengamos la cámara prendida para poder ver reacciones, no para saber si está dormido o para que pase el niño por detrás con el juguete, se vale, pero en este momento se trata de poder realizar interacciones con alguien que nosotros podamos percibir, que nosotros podamos oír, ver, interactuar. Y por último, obviamente, aprende de la experiencia. Estos son los 5 atributos que complementan las organizaciones exponenciales, los 11 atributos, 6 de la vez pasada, 5 de esta ocasión, y esto nos permite a nosotros entonces completar 11 atributos. Pero quiero, antes de terminar, decirles que
una organización exponencial, para que se considere exponencial, no debe cumplir con todos los 11 atributos completamente. Puede tener solamente algunos. Y estos algunos atributos, estos ciertos atributos con los cuales nos hemos ido, son los que más nos identifican, los que más nos permitirían exponenciar un proyecto. Entonces, escójanlos, determinen cuál de estos es importante, más importante. Los otros puede que no tengan tanta relevancia o que ni siquiera los implementen, pero obviamente hay uno que es el propósito transformador masivo, que va porque va, unos de la parte externa, otros de la parte interna, y te vas a dar cuenta que tu organización, sea exponencial o no, va a comenzar a tener resultados impresionantes. Ok, damos por finalizado este podcast número 5, no sin invitarlos a que revisen, por favor, la página web www.fernandospina.com. Allí te tengo una muy buena cantidad de recursos para implementar en este momento para tu negocio y poderlo hacer crecer. Así que ve a la página, revísalos, descárgalos gratis, son gratis para ti. Y lo otro, revisa nuestras redes sociales, estamos mandando continuamente, estamos mandando contenido de valor todos los días, todas las semanas, así que estamos revisándolo. Gracias por escuchar este podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.